De regreso en esta que es la revista más exclusiva de cada fin de semana. Nos encontramos en el segmento que cada fin de semana pues compartimos con todo nuestro público de la región nordeste, el país y el mundo. Es el segmento de cirugía plástica online con el doctor Nelson Rosario, que es cirujano plástico y ofrece su servicio en CIPLASI, que es el Centro de Cirugía Plástica Avanzada del Cibao, que está aquí en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo. Y este fin de semana pues tenemos con nosotros, después de tanto tiempo, el doctor Nelson Rosario, socio una vez más en este segmento de cirugía plástica online, hoy con un tema sumamente interesante y que está en boga. Pero antes debemos dar la bienvenida a nuestro querido doctor Nelson Rosario en este segmento de cirugía plástica online. Doctor, salud y qué bueno que una vez más, como cada fin de semana, está con nosotros. Gracias, Víctor, por tu amable visita a tu espacio. Usted sabe que siempre, doctor, pues es bienvenido, y sobre todo en este segmento de cirugía plástica online. Durante más de 8 años hemos llevado de manera interrumpida, llevando esa orientación e información con respecto a lo que es la cirugía plástica. Doctor, este fin de semana vamos a hablar de la reconstrucción de mama. Interesante porque yo digo que es un tema que está en boga porque por muchas razones pues las féminas, las mujeres se acercan al cirujano plástico con esa intención. Háblanos un poquito sobre las complicaciones de la reconstrucción de mama. Bueno, hablar de reconstrucción de mamas es abrir un tópico muy amplio de lo que es reconstruir, y diríamos que dentro del ardor médico y en nuestra carrera, reconstruir es posicionar las cosas en su lugar de origen. Situaciones que pueden ser de traumas, de tumores, de cirugía, donde hubo que deformar algún órgano, entonces volverlo a su estado más natural. Entonces, si hablamos de reconstruir mamas, tenemos varias vertientes. Lesiones que pueden aparecer de nacimiento, lesiones que pueden aparecer tumorales o lesiones que pueden aparecer incluso por traumas. Son esas entonces, doctor, las razones que pueden llevar a una reconstrucción de mama. Exactamente, sí. Lo más frecuente que trabajemos de reconstrucción de mama es en pacientes que tienen una tumoración, ya sea benigna o maligna en la mama, o aquellos pacientes que tienen unos trastornos llamados gigantomastia, que son mamas muy aumentadas de volumen, que ya sacaremos un día para hablar solo de gigantomastia, donde hay que reconstruir el seno para que la paciente se sienta acorde con lo que tiene desde el punto de vista estético, o resolver un problema por alguna deformidad para que la paciente se sienta bien. Doctor, al principio decía, o sea, ¿qué tan peligrosa, cuál es el riesgo cuando una paciente, por las razones que usted acaba de exponer, se someta a una reconstrucción de mama? Mira, vamos a poner varios tópicos que son importantes, no solo en la mujer, sino también en el hombre. En el hombre. ¿Cuál es? Porque también el hombre se reconstruye. Exactamente. En el hombre, ¿cuál es la razón más frecuente que lo lleva a una cirugía de mama? En el hombre hay un trastorno llamado ginecomastia, que no es más que el aumento de tamaño del pecho en el hombre. Esas razones se pueden dar de manera congénita, y esa es la parte más frecuente, o puede ser ganada a través de los años en pacientes que suben mucho de peso. Regularmente el paciente gordo va adquiriendo un volumen en las mamas que incluso si luego rebaja, y esa piel se queda colgando ahí con una ginecomastia. Y las personas mayores hacen de manera regular una ginecomastia senil, producto del envejecimiento, donde el pecho luce más alto, producto de la variación hormonal y la pérdida con la edad de las hormonas masculinas. Entonces, este es un ejemplo típico de este joven que está ahí, y es un joven de 18 años
que tiene una ginecomastia y viene en busca de corregir su problema que tiene porque no le gusta el aspecto de su pecho. Igual este otro joven, un joven también de 17 años con un volumen importante del pecho, que para reconstruirlo necesitamos extirpar gran parte de ese volumen mamario y dejarlo estructurado en la forma normal que debe de ser el pecho del hombre. ¿Cuáles son los trastornos que causa en el hombre la ginecomastia? El hombre se ve que cuando se desviste... Doctor, perdón, antes de entrar ahí, pero ya todo un asunto, aunque hay una anormalía en el pecho del hombre, pero ya es un asunto por estética, básicamente, esa reconstrucción de mama. No, no solamente estética, es que psicológicamente ese paciente se ve afectado desde la pubertad cuando viene de esa edad. Es el típico muchacho que le dice a su mamá, yo voy a andar siempre con una camiseta puesta, porque si me quito la camisa en la cancha, en el colegio, en el recreo, alguien me vio, me va a decir, ese pecho parece de hembra. Entonces comienza a hacer eso en el varoncito, un trastorno propio. Porque ahí viene el famoso bullying. Viene el bullying, de que tiene el pecho así. Imagínate, este joven es un pecho que lo que menos tiene es que es un pecho masculino, es un pecho totalmente femenino. Entonces, esos pacientes debemos reconstruirlo para que vuelvan a tener su pecho plano, un pecho masculino, y que puedan entrar en su ámbito social regular, de poder insertarse en su medio con el patrón de su edad. Hay otros que tienen menos volumen, como este jovencito que tenía un poquito de volumen, y estos pacientes como ese, pues solo con una lipoaspiración de esa grasa podemos llevar al paciente a tener un pecho plano correcto. O sea, todo va a depender el tipo de reconstrucción, de cuál sea la forma que sea el pecho de ese hombre. Mira cómo este tiene una heridita bastante pequeña en la areola que la bordea, y que este joven tiene unas heridas bastante largas en forma de J, que es lo que permitió quitar el volumen de las manos. Y eso es una reconstrucción en el hombre. El hombre también puede hacer tumoraciones como el cáncer de mama. Igual puede hacer tumoraciones benignas, grandes lipomas, que te daré esa imagen también para que la pongas, que necesitan reconstruir la mama también. Esta joven es otra situación. Esta joven viene con una anomalía congénita de los senos, donde tiene un seno muy distinto al otro seno. O sea, mira cómo ella nace con una alteración unilateral, donde cuando se pone el brasier, ella necesita tener un brasier de un número de un lado y de otro número del otro. Pero esa es la niña con 15 años que no puede desvestirse con su compañera. Pero ella comienza a tener esa afección psicológica, y es por eso que entonces viene a nuestra consulta y es operada para simetrizar, como está aquí, esa mama, que sea lo más parecida posible, y ella poderse insertar ya a usar un brasier que la sin ningún tipo de trauma en los dos senos, sin ningún tipo de trauma. Y aquí no hay tumor. Eso es algo, tanto la ginecomastia como estas son alteraciones de nacimiento, que cualquier paciente lo tiene y tú no lo sabes. Solamente en la casa, en la familia se sabe cuál es el trastorno de tumor. Hay tumores que son benignos. Ok, doctor, vamos a dejarlo ahí porque en esta primera parte de este segmento de este fin de semana hemos estado hablando sobre la reconstrucción de mama, como decíamos al principio, por alguna anomalía que se da en los hombres, pero también se da en las mujeres. Vamos a una breve pausa, doctor, porque al regreso vamos a hablar de la reconstrucción de mama ya cuando no es una anomalía, sino es producto va siendo impactada por algún tumor benigno o maligno, como acaba de decir el doctor. Si vamos a la pausa, al regreso vamos a hablar de la reconstrucción de mama ya producto del impacto
probablemente de un cáncer. A la pausa, no le cambie porque en breve estamos de regreso en esto que es la revista más exclusiva de cada fin de semana y el segmento de cirugía plástica online con el doctor Nelson Rosario. No le cambie. De regreso en este segmento de cirugía plástica online con el doctor Nelson Rosario, que hemos estado tocando el tema de la reconstrucción de mama, en principio por cualquier anormalía, tanto del hombre como de la mujer, y este es el momento de tocar el tema de ese mal que está causando o afectando prácticamente a todas las mujeres del mundo, y es el cáncer de mama. Así que vamos a hablar ahora, Nelson, de la reconstrucción por tumor. Reconstrucción de mama por tumor. Por tumor, sí, mira, crea pánico en cualquier mujer, en cualquier familia, cuando le dicen, tú tienes algo extraño. Y es que han habido tantos casos de tumores diagnosticados tarde que pueden acabar rápido con la vida de una persona, que la gente entra en pánico. Entonces, hay tumores en la mama que son benignos y otros malignos. Benignos quiere decir que no te vas a morir por ello. Eso es un tumor benigno. Y el maligno es el cáncer, una palabra difícil de digerir. Y la frecuencia, señores, del cáncer va en aumento espantosamente. Por suerte, asimismo va la frecuencia de la mejor manera de tratamiento para los pacientes que son tomados de manera temprana. Así mismo van los avances para tratarlo. Efectivo. Así como va en incremento, así van los avances. Incluso hay personas en conferencias que dicen que en 20 años el 90% de la población femenina va a tener alguna célula de cáncer. Hay personas que dicen eso. Pero lo más seguro es que quizás en 20 años ya hayamos erradicado las células que producen cáncer de mama. Dios, o que ya tengamos una vacuna, o eso debe de pasar de aquí a 20 años. Entonces sí, aparecen tumoraciones que son benignas. De las más benignas de todas es el fibroadenoma de mama. Y esas bolitas frecuentes que aparecen cuando van donde el médico le dicen, es un fibroadenoma. Regularmente los fibroadenomas no se malignizan y lo único que pueden producir en la mama son deformidades que a veces son inestéticas que pueden deformar de manera importante, como esa joven que está ahí, donde tiene un fibroadenoma gigante de mama y deformó totalmente una mama. Mira que tomamos esa parte de abajo del abdomen que está marcada como una elipse de piel y la levantamos con todo el músculo. Ese es el músculo que sube por ahí debajo para hacerle entonces el nuevo opción a la paciente. Y a esa paciente lo que le resta es diseñarle su complejo areola-pezón, pero es una paciente que no tiene que estar a expensas de ponerse un brazo acolchado de un lado para que no se le vea su seno. Y el rango emocional de afección de no tenerlo ya esta paciente disminuye, no disminuye, que es cuestión de salud porque es salud mental. Igual esta joven que tenía mastectomía hace un tiempo y tiene una condición doble porque tenía la mastectomía, tiene el seno derecho un poco caído y pudimos a esta paciente. Doctor, entonces estamos diciendo que son prácticamente dos cirugías, una pudiste abrir por un lado para entonces llevar esa masa muscular hasta la zona donde se va a hacer la reconstrucción. Sí, son procedimientos complejos. Yo te puedo decir que de 250 cirujanos que vemos en el país, cirujanos plásticos, ¿cuál es el volumen de cirujanos que hace esto en el país? Plástico, 5 o 6. No de la cantidad total que hay en el país de cirujanos plásticos, 5 o 6 hacemos esto. Con la mano de los dedos se cuentan lo que hacen ese tipo de personas. Sí, sobran. Y entre eso está el doctor Nelson Rosario. Sí. Entonces, mira cómo esta paciente, quitamos el seno, colocamos la comenzamos a llenar. Se le dio la radioterapia, mira cómo la radioterapia puso oscuro ese seno. Okay, doctor, antes de llegar hasta ahí, para explicar las consecuencias que produce la radioterapia y la quimio,
Por ejemplo, esos pacientes que pasan por esos procedimientos, al final de ser exitosos, que la mayoría son exitosos, se le da seguimiento, vuelven a la consulta y realmente se puede seguir de cerca esa paciente que todo está funcionando normal. Claro, sí. Igual que porque ya deben seguir de manera constante y periódica visitando al médico. Lógico, el médico es el que traza las pautas de con qué regularidad esa paciente tiene que volver. Mira cómo esta paciente, aquí me dice radiología, no le eche más líquido a la expansión. Mira el color que se le puso. Y ya el color, ya pusimos un implante permanente ahí. Y ya el color, mira cómo va regresando, hasta que ella va a tener su color normal. Ella me dice que quiere otro implante pequeñito del otro lado y hacer su complejo areola-pezón. En fin, las opciones que tienen las pacientes de reconstruir su seno después del cáncer son muchas y van a depender de cada caso en particular. Lo importante es que tengan los pacientes la oportunidad de encontrar quienes estén preparados para resolver cada una de estas situaciones. Bueno, doctor, para nosotros una vez más, de verdad que agradecido que usted nos haya abierto las puertas de su consultorio para en detalle mostrarnos todos estos casos que en el transcurso de su carrera usted ha venido pues, tratando. Y con esta parte, pues nosotros queremos servir de orientación, de información para que usted mande, como decía el doctor al principio del programa, sirva de orientación, por ejemplo, a sus niñas que a temprana edad pueda enseñarle cómo palparse sus mamas para que pueda detectar cualquier anomalía a tiempo y no tenga que verse, por ejemplo, en casos como este. Doctor, fue interesante recordar que usted ofrece un servicio aquí donde estamos, en Ciplasi, en San Francisco de Macorís, pero también ya decía que va a la Plaza de la Salud y a otro centro en Santo Domingo a ofrecer el mismo servicio. Exactamente, es en CECIP, eso está frente al Palacio Presidencial, Centro de Cirugía Plástica Santo Domingo. Allá estamos en la semana algunos días y en la Plaza de la Salud. Y aquí en Ciplaza, que es el Centro de Cirugía Plástica avanzada del Cibao. Exacto. Doctor, gracias una vez más por compartir con nosotros este segmento de cirugía plástica online con el doctor Nelson Rosario Socilla. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con lo que resta de este contenido este fin de semana en esta que es la revista más exclusiva Rodando TV. No le cambie.